vamos a hablar de la organización, ¿sí? La organización es vista como un conjunto de personas asociadas, vinculadas y organizadas para el logro de un objetivo. Esta asociación de personas que tienen un objetivo común y que es dar un agregado de valor dentro de un ámbito formal. Entonces decimos que es una estructura ordenada, donde cada una de las personas ocupa un cargo, entiende cuál es su rol, cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. Dentro de la organización también existen normativas, reglas, procedimientos, políticas, a través de las cuales son comunicadas de forma muy clara, muy específica, y donde a través de estos procesos y políticas y normativas, cada uno sabe lo que tiene que hacer, qué función ocupa, cuál es la estrategia a través de conocer la misión y la visión del negocio y qué lugar ocupa en la estructura organizacional. Decimos también que la organización tiene sus componentes. El autor Chavenato dice que es un conjunto de elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para generar un resultado. Entonces decimos que la organización tiene y entiende que estos elementos bien organizados producen algo, producen una ganancia, un resultado positivo. Y es ahí donde quiero pararme para trabajar sobre este objetivo clave para que la organización se sostenga y además produzca ganancias, es decir, produzca beneficios, tiene que ver con la alineación de los directivos de esta organización. Tener una estrategia clara, donde esa estrategia nos permita, como organización, poder enfocarnos en algo, ¿sí? En este objetivo organizacional, que luego, por supuesto, va a bajar en cascada para el resto de los colaboradores. Pero veamos lo siguiente. Decimos también que existen componentes claves dentro de una organización que no podemos dejar de mencionarlos. Uno de ellos son las personas, elemento clave para toda organización y para su funcionamiento. La cultura organizacional, que nos marca las normativas, las reglas, los rituales que existen dentro de una empresa. Los resultados esperados, sobre los cuales vamos a trabajar y sobre los cuales nos esforzamos día a día para el logro de los mismos. Y el management, ¿sí? Esos líderes que van a demarcar esa estrategia a seguir para el logro de esos resultados. Otras definiciones de organización nos hablan de que, por ejemplo, Aldous Lemonson la define como un sistema sociotécnico, integrado deliberadamente, constituido para la satisfacción de las necesidades de sus miembros y de una audiencia externa que le otorga sentido. Hasta ahora no habíamos hablado de los actores claves, pero sí decimos que la audiencia externa forma parte de mi organización, forma parte del contexto y forma parte de todas las acciones y las estrategias que voy a definir puertas adentro. Otro autor, Edgar Schein, dice que es una coordinación deliberada de actividades de un conjunto de personas para el logro de los objetivos, que requiere una jerarquía de autoridad y una división de tareas y responsabilidades para el logro de estos objetivos. Entendemos que los objetivos por sí mismos no pueden ser desarrollados sin alguien que los constituya, los defina y los comunique. Y por otro lado, necesitamos de esta línea jerárquica que haga un monitoreo de objetivos y que por lo menos controle e imparta órdenes o definiciones claras para sus equipos de trabajo. Veamos entonces, dentro de la organización y del contexto, podemos observar a elementos claves que nos ayudan a constituir a la organización. En el centro podemos observar a los elementos internos. Algunos ya los habíamos nombrado, pero los vamos a focalizar aún más. Hablamos de una estructura clara, ¿sí? Un organigrama claro con roles bien definidos. Una cultura organizacional que va a estar basada en los valores de la misma. Roles dentro de la organización definidos y alineados. A veces no basta con los roles formales, sino también que existen roles informales que ayudan y complementan la gestión organizacional. Hablamos también de la competencia y la formación dentro de los puestos de trabajo, de las personas que ocupan ese puesto de trabajo y cómo se van desarrollando cada habilidad.
por supuesto, una visión y una misión clara de esta organización y su política de gobernanza y de forma de trabajo, y una política salarial acorde, que a veces se la minimiza, pero que también es clave para poder trabajar de forma ordenada en una organización. Y en las periferias, como satélites, podemos observar factores externos que complementan a la organización, como puede ser una situación política o situación de contexto, ¿no? Política, económica, social, legal, regulatoria, tecnológica, que por supuesto tiene alta incidencia en el ciclo de vida de mi organización, sin descuidar a toda la relación con clientes y proveedores, que son el brazo de extensión de mi organización y con quienes tengo que mantener un vínculo estrecho, tanto con los proveedores, que es quien me va a ayudar a potenciar mi organización, y los clientes que dan vida a la misma. Aspectos culturales de la sociedad y otros asuntos que tienen que ver con la cultura, con gobierno, con diferentes entidades, con la comunidad misma, que también colaboran para que mi organización se sostenga y mantenga relacionamiento activo con todos sus actores claves. Y algo que es súper clave es entender el entorno competitivo y toda la variable de precios y de tendencia de mercado que debemos tener presente y monitoreado. ¿Para qué? Para que mi organización se sostenga, para que siga generando rentabilidad en caso que sea una organización con fines de lucro, y para lo que no lo es, para que se sostenga en términos de supervivencia organizacional. Veamos entonces algunas características que presentan las organizaciones y que se diferencian de otros grupos, ¿sí?, que no son organizacionales. La primera característica es que existe claramente una división de trabajo. En toda organización, más formal, menos formal, existe una división de trabajo, donde se asignan responsabilidades con roles bien específicos. La segunda característica nos habla de centros de poder. Entonces, cada rol tiene asignado un poder y ese orden jerárquico es el que le da mayor valor a unos que a otros, en donde estos roles de poder controlan esfuerzos, observan, dan seguimiento, guían, ayudan a que las otras personas también cumplan sus roles. Y por supuesto, con una eficiencia como objetivo. Y en último lugar, pero no menos importante, son las personas. Aquellas personas que forman parte de mi organización, que sin ellas no se podría hacer nada, y que esos movimientos de personas va a ir variando de acuerdo también al desempeño, a la mirada que tengamos desde las organizaciones, el desempeño de cada uno y el desarrollo de cada una de estas personas en su rol. Decimos entonces que la división del trabajo trae poder y responsabilidad y, por supuesto, la comunicación. Entonces estamos hablando de que realmente no es un esquema tradicional, sino que hablamos en fines específicos, donde la división del trabajo es una cuestión que tiene que ver con la forma en que se hacen las cosas y la forma en que se conduce, ¿sí?, en términos generales. Los centros de poder avalan al anterior porque habla de que hay roles principales que ayudan a que la organización siga adelante, persiga sus objetivos y esté alineada a la estrategia. Entonces estamos hablando del liderazgo. Y las personas como fuente de producción, ¿sí?, a nivel general, como fuente de acción para que la organización se ponga en marcha. Entonces, por supuesto, apalancada por el desempeño, apalancada por el liderazgo, la guía, el acompañamiento, pero por sobre todo porque la evolución de las personas. Las personas forman parte de un proceso organizacional que está en pleno crecimiento, en plena evolución, y las personas tienen ese sentido también. Cuando hablamos del cuadrante de la acción gerencial, nos referimos a que existen 4 focos importantes a nivel organizacional que no debemos dejar pasar. La organización en sí misma, el gerente como rol directivo de una organización, el equipo y el contexto. Entonces decimos que la acción gerencial se enfoca en estos elementos del management. ¿Cuáles son los componentes del entorno externo que debemos analizar para poder tener
un mapa general de que lo que se está haciendo en una organización va por buen camino o no, y necesita que esos desvíos sean enmarcados y accionados rápidamente. Estos componentes del entorno externo son el económico, el global, el demográfico, el político, el sociocultural y el tecnológico. Y cada uno de estos factores y fuerzas operan fuera y dentro de la organización y afectan el desempeño de la misma. Entonces podemos decir que los componentes económicos abarcan a la economía global, local, internacional, de acuerdo al nivel de influencia que la economía tenga en la organización, y por supuesto también tener en claro la recesión económica. El entorno global nos habla de las demandas del mercado, la globalización, las tendencias, y de esto depende a veces reorganización y reingeniería dentro de la misma empresa. ¿Bien? Áreas que se cierran, áreas que se desarrollan más, esfuerzos a nivel financiero que hacen las organizaciones para potenciar alguna unidad de negocios específica, por ejemplo, porque sabemos que va a ser una tendencia en el mercado o porque la tasa de rentabilidad y de retorno de la inversión va a ser más alta. En términos demográficos nos hablamos de un análisis de la composición de la sociedad, ¿no? Y del impacto que tiene esto en las organizaciones. A quiénes me voy a dirigir, cómo voy a poder diseminar a mis consumidores o a mis clientes final, quiénes van a ser, entenderlos un poco más y me estoy anticipando, pero empezar a hablar ya de la experiencia del consumidor. En términos de política, nos hablamos de condiciones directamente relacionadas con las impuestas o dadas por el Estado, con quienes tenemos que mantener un fluido contacto y también estar apalancados por todas las normativas vigentes. Cuando hablamos de aspecto sociocultural, nos hablamos de esas tendencias que tiene la comunidad toda, ¿no? Cambios de paradigmas, demandas en general, surgimiento de nuevas generaciones, de nuevas formas de pensar o nuevas formas de consumir. Entonces, estar atentos y generar cuadros o tableros que nos permitan mantener analizada a mi audiencia. Y por último, el tecnológico. Sabemos que las TICs cada vez están avanzando a pasos grandes y las empresas tienen que ayornarse a toda esa demanda tecnológica. Primero para ser más eficientes, pero también para poder abarcar mayores acciones. Y no siempre tiene que ver con tareas repetitivas, sino al contrario, estamos hablando de acciones que demanden nuevas destrezas y estar a la vanguardia mirando todo el cambio tecnológico y rápidamente accionando para subirnos al mismo. Como conclusión, entonces, podemos decir que los conceptos de organización hemos visto diferentes autores y cada uno con su impronta y sus características. Hemos hablado de los componentes de la organización y cómo inciden para la supervivencia de la organización. Hemos hablado de contexto, demanda, mercado y también del entorno, que está estrechamente vinculado con las organizaciones y con las personas. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.